Soy Christy Hoy, soy la líder de práctica clínica aquí en la unidad de cuidado intensivo neonatal en el Hospital Infantil de la Universidad de Iowa. Nosotras, junto con Mandy, somos instructoras de enfermería, educadoras. No tengo conflictos de interés, solamente una imagen muy bonita de dos mamás abrazadas a sus bebés para la atención en la modalidad del bebé canguro aquí en nuestro hospital. Hoy les voy a hablar brevemente acerca de la sepsis neonatal. Y como muchos de ustedes lo saben, la sepsis neonatal es una de las causas primordiales de morbimortalidad entre los lactantes, especialmente aquellos que están en la unidad de cuidado intensivo. La sepsis puede afectar a de entre 4 y 22 recién nacidos por nacimientos vivos a nivel global y se define como un tipo de infección neonatal y se refiere a la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo durante el periodo neonatal, es decir, menos de 28 días. Lo difícil de esto es que los signos son múltiples y algunas veces son inespecíficos, entonces algunas veces no podemos como profesionales de la salud saber si el bebé sencillamente es prematuro y tiene crisis porque es prematuro, porque no puede mantener su temperatura, o si lo que pasa es que están enfermos con algo que los está afectando, y ahí es donde todo el personal de enfermería y todos los demás profesionales capacitados están muy atentos y a entender estos signos de sepsis. Hoy voy a hablarles un poco acerca de diferenciar entre inicio temprano e inicio tardío, sepsis de inicio temprano o de inicio tardío. Entonces, ¿por qué nos importa tanto la sepsis en la unidad de cuidado intensivo neonatal? Porque, como hablábamos antes, es una de las causas principales de morbimortalidad en nuestra población de pacientes. Los lactantes, especialmente los prematuros, tienen un sistema inmune muy débil. Oyendo a Mandy a su charla, ella habló al respecto brevemente, pero prácticamente todos los componentes del sistema inmune están débiles, las barreras físicas, incluso las barreras físicas. Entonces la piel, los pulmones y el intestino son las principales barreras para las bacterias y los virus. Eso es algo que todos nosotros utilizamos, pero todas estas barreras son más débiles y delgadas en los neonatos, en particular en los prematuros. Además de tener estas barreras físicas débiles, la capacidad de los lactantes de luchar contra las bacterias y otras infecciones no está tan bien desarrollada como en los adultos o incluso en los pacientes pediátricos, y además la barrera hematoencefálica no está tan bien desarrollada, en particular en los bebés de extremado bajo peso al nacer o que nacieron con premadurez severa. Y en tercer lugar, muchas de las inmunoglobulinas maternas, en particular la IgG, viajan a través de la placenta durante ese tercer trimestre. Entonces, los bebés que nacen antes de ese tiempo no reciben esa inmunidad pasiva de la mamá. Entonces, como pueden ver, todos estos bebés son los que atendemos nosotros en cuidados intensivos y como que tienen todo en su contra. Y además de todo esto, los ponemos en un entorno con un sistema inmune débil y los sometemos a intervenciones para mantenerlos vivos. Entonces, tubos endotraqueales para ayudarles a respirar. También los conectamos a ventiladores. Tienen accesos umbilicales, líneas centrales insertadas en forma periférica, las PICS, e incluso líneas endovenosas. Y todo eso rompe la barrera física y permite ese acceso constante a la infección. Después de mencionar todas estas cosas que aumentan el riesgo de nuestros bebés, ¿eso qué significa entonces? Significa que nuestros bebés tienen mayor probabilidad de contraer una infección y seguramente va a ser de
diseminación sistémica. Y por este mayor riesgo, nosotros iniciamos rápidamente antibióticos en los lactantes. Nuestro umbral es mucho más bajo en comparación con los pacientes pediátricos y adultos. Además, se me olvidaba hablar un poco antes de esto, pero tengo allí también el intestino en la lista. Otra cosa que contribuye es que nosotros demoramos la alimentación enteral en muchos de nuestros pacientes porque nos preocupan problemas y debido a eso afectamos el microbioma de los neonatos, lo cual los hace más vulnerables a esos patógenos. Entonces, seguramente ustedes pueden saber con cuánta rapidez se vuelve crítico un bebé. Yo he trabajado más de 20 años en la unidad de cuidados intensivos y he visto, digamos, un bebé que en un minuto el bebé está en su cunita recibiendo un biberón y una hora después está letárgico y tiene baja la temperatura. No olvidemos que los gram negativos se duplican cada 20 minutos. Nuestro director médico, el doctor Jonathan Klein, nos ha insistido muchísimo a los que trabajamos aquí y yo trato de recordarlo cada vez que hablo con nuestros enfermeros o cuando educo a nuestro personal de enfermería, les digo que las bacterias gram negativas se duplican cada 20 minutos. Entonces, eso... Además de todas las cosas que mencionábamos antes, tener un sistema inmune débil, todas esas cosas hacen que nuestros bebés se puedan enfermar muy rápidamente y se pongan críticas. Entonces, nosotros preferimos errar del lado de la cautela y entonces iniciamos los antibióticos en la unidad de cuidados intensivos. Luego es muy importante conocer los signos tempranos de la sepsis y como les decía antes, puede ser diferente en cada paciente, pero los signos más comunes es ver un bebé desgonzado, letárgico, que no come, que tiene un color que no nos gusta, pueden verse como grises o pálidos. Y ya cuando ha avanzado más la criticidad, la perfusión puede ser mala, pueden tener crisis, tienen un mayor número de crisis. Nosotros nos mantenemos atentos a los residuales y que también están alimentándose y otras cosas, la termorregulación, la mala termorregulación. Muchas veces los bebés no tienen fiebre y no presentan fiebre, especialmente en ese periodo neonatal, como sí sucede con el resto de la población. Entonces, muchas veces vemos que los bebés están más fríos, están en la camita, o si están fríos, entonces tenemos que subirle la temperatura a la cama. Y también podemos ver hiper o hipoglucemia, presencia de convulsiones y en las instancias extremas también hipotensión. Entonces, a veces estos signos no son tan fáciles de interpretar, entonces es muy importante depender del personal que atiende al paciente, asegurarnos que las enfermeras realmente estén muy sintonizadas con sus pacienticos, porque, porque tal vez no puedan decir, este bebé no logra mantener su temperatura, pero lo saben, las enfermeras como que intuyen, dicen, hay algo que no está bien con ese bebé, dicen. Y aquí en la Universidad de Iowa tenemos suerte porque nuestros practitioners y nuestros fellows, nuestros médicos, siempre confían en el instinto de un enfermero. Si un enfermero llega donde el médico y le dice, mire, a mí no me gusta lo que está pasando aquí con este bebé, inmediatamente salimos a hacer análisis de laboratorio para ver qué pueda estar pasando, porque preferimos tamizar y si es negativo, pues pero si hay algo que esté sucediendo, hay que identificarlo, porque es que las bacterias se están multiplicando millones de veces en cuestión de nada. Entonces vamos a hablar brevemente acerca de la sepsis de inicio temprano.
Esta sepsis de inicio temprano por lo general puede ocurrir o generalmente ocurre durante la primera semana de vida y la mayoría de los casos se presenta en las primeras 24 horas después del nacimiento. Los organismos causales generalmente se transmiten verticalmente de la madre, microorganismos del cérvix, de la vagina, del canal del parto. Se sabe que pueden producir corioamionitis al cruzar unas membranas intactas o rotas durante el parto. Y también se piensa que esos patógenos se pueden transmitir a través de la placenta. Los estreptococos del grupo B y la Escherichia coli son las causas más comunes de sepsis de inicio temprano y conjuntamente representan casi un 70% de los casos. Y una cosa que hay que anotar es que en los lactantes pretérmino, el patógeno más común es el estreptococo del grupo B, 40-45% de esta sepsis en los lactantes nacidos a término, mientras que los nacidos pretérmino cambia un poco y es la Escherichia coli la que es más común en los prematuros. Y es un 50%. En los lactantes pretérminos solamente un 20-25%, el agente causal es el estreptococo del grupo B. Entonces, bueno, tenemos el bebé que puede estar teniendo más crisis, pensamos que tenemos que tamizar para sepsis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros por lo general incluimos en nuestros estudios un hemograma, un cultivo de sangre, algunas veces una punción lumbar. Yo diría que para algunos de los extremadamente con bajo peso no hacemos punción lumbar, especialmente cuando es de inicio temprano, sepsis de inicio temprano. La radiografía de tórax que hacemos de todas maneras al ingreso, pero si sospechamos que hay sepsis, hacemos una radiografía de tórax y después una proteína C reactiva. Esa no lo hacemos al momento del nacimiento, sino esperamos hasta después de 6 horas de vida. Yo diría que cuando nosotros ingresamos un evento a la unidad de cuidado intensivo, si es un bebé a término o pretérmino y sospechamos que el bebé viene a la unidad por otras razones que no son la premadurez, digamos que es un bebé de 35 semanas y hubo que adelantar el parto porque la mamá estaba con preeclampsia. No hacemos antibióticos, pero si es uno de 35 semanas que tiene ruptura prolongada de las membranas o no conocemos la razón de ese parto prematuro, entonces en ese caso sí iniciamos los antibióticos. Entonces, para recordarles, el tratamiento se debe iniciar tan pronto como se tenga la sospecha clínica de que hay una infección. Nosotros utilizamos antibióticos de amplio espectro hasta que los cultivos, ya tenemos resultado de los cultivos y sabemos lo que creció en ellos. Al nacimiento, damos ampicilina y gentamicina y luego también a todos los lactantes les damos, siempre que están con antibióticos, les damos una nistatina oral. Y una vez que ya tenemos los resultados de los cultivos, ya disminuimos el número de antibióticos para tratar el patógeno específico. Y luego, si a los 2 o 4 días, si no crece nada, a los 2 días en ese cultivo, y sabemos que el cultivo es negativo y el lactante no tiene síntomas, es que nos pudiera preocupar otro tipo de infección, entonces en este momento ya suspendemos los antibióticos, pero nuevamente preferimos iniciar los antibióticos y no necesitarlos que no iniciarlos y saber que los vamos a necesitar más adelante. Entonces acá tenemos nuestro algoritmo
para la valoración y manejo de posibles sepsis neonatal. Esto es para los lactantes de más de 35 semanas. Y como vieron por la charla de Mandy, nosotros protocolizamos muchísimas cosas aquí en la unidad de cuidados intensivos neonatales en Iowa. No voy a repasar todo esto que está aquí en detalle, pero si quisieran saber más al respecto de este protocolo o cualquiera de nuestros otros protocolos, por favor, siéntanse en libertad de contactarnos a mí o a Mandy. Y con nuestras enfermeras, les enseñamos a todas nuestras enfermeras algo que siempre recuerdan, gentamicina siempre es, incluso cuando son pacientes de inicio tardío, de sepsis de inicio tardío, casi siempre tenemos ampicilina y gentamicina, pero la diferencia es que después del nacimiento damos ampicilina, primero para cubrir obviamente streptococo del grupo B, esa posibilidad de la que hablamos anteriormente eso lo hacemos a poca velocidad por vía endovenosa y luego gentamicina en bomba durante 30 minutos. Después, entonces, la sepsis de inicio tardía después de la primera semana de vida. La diferencia es que este tipo de infecciones se adquieren por el contacto con el ambiente y los cuidadores. Generalmente son bacterias gram positivas, pero también pueden incluir las gram negativas, hongos y también virus. Infortunadamente, esto se asocia con una tasa más elevada de morbimortalidad. Y ven que los estudios son muy semejantes a lo que hacemos en los casos de sepsis de inicio temprano, pero esta vez muchas veces adicionamos la punción lumbar para enviar a cultivo y recuentos celulares y muchas veces también incluimos orina. No mantenemos sondas de Foley de rutina para los lactantes. Entonces, lo que hace es que la enfermera, practitioner o el residente hace un cateterismo directo para tomar orina y enviarlo y saber qué encontramos allí. Entonces, nuevamente, el tratamiento se inicia tan pronto como hay una indicación clínica. Muchas veces, si el paciente no muestra nada en su hemograma o no crece nada en el cultivo, pero de todas maneras el paciente tiene síntomas de sepsis, entonces continuamos con la antibiótico-terapia. Para la sepsis de inicio tardío, generalmente utilizamos vancomicina, cefotaxima o zocin. Eso es lo que llamamos el antibiótico triple y eso lo utilizamos de rutina aquí para tratar vancomicina, gentamicina y zocin. El objetivo es siempre poder detectar cualquier signo de sepsis tempranamente para no llegar a un punto crítico en donde haya signos de que la sepsis ha abrumado al bebé. Pero claro, las cosas suceden y a veces vemos pacientes que presentan hipertensión pulmonar, menor gasto cardíaco, hipoxemia, o hipoglucemia, acidosis metabólica, hipertensión, irritabilidad, letargo, crisis y también inestabilidad de la temperatura. Entonces, dicho eso, ya les hablé mucho acerca de que parece que damos antibióticos a todo el mundo aquí en la Universidad de Iowa y sabemos que tenemos que ser juiciosos, obviamente, a la hora de prescribir los antibióticos, porque sabemos que debemos preocuparnos por la resistencia antimicrobiana, como sucede en todas partes. Entonces, por eso es que nosotros tratamos de suspenderlos dentro de esas primeras 48 horas si el paciente se ve bien y si el cultivo es negativo. También nos preocupa la ototoxicidad, la nefrotoxicidad. Entonces, sí, hacemos valles de vancomicina, gentamicina, si la terapia se prolonga para asegurarnos de estar monitorizando también esos niveles.
Otras terapias que utilizamos aquí también, en algunos casos, la inmunoglobulina endovenosa y también administración de citocinas. A veces hacemos también factor estimulante de colonia de granulocitos, en particular en bebés con extremado bajo peso al nacer. Algo que querría decirles es que aunque sabemos que la mayoría de las veces sabemos que los bebés no actúan normalmente, en particular después del nacimiento, pasamos directamente a mirar la posibilidad de sepsis, pero sin pasar por alto otros posibles diagnósticos, no atribuir las desaturaciones de un bebé a la sepsis directamente cuando en efecto tienen es una cardiopatía congénita o si tienen más crisis, tal vez el bebé tenga neumonía congénita o enterocolitis necrotizante u otras enfermedades que no estemos detectando. Entonces, no puedo dejar de repetir esto. Si el director médico nuestro estuviera aquí, diría lo mismo. No es la mejor defensa de nuestros lactantes contra la sepsis, es la enfermera, el enfermero. Ellos están al lado de la cama todo el tiempo, a veces días enteros, conocen muy bien a esos bebecitos, entonces realmente confiar en su instinto, confíen en su instinto y si notan que hay algo que no está bien con el paciente que tienen a su cuidado, sencillamente comuníquenlo y confíen en esa intuición que ustedes tienen. Bueno, ese es el final de esta charla corta sobre sepsis.